Para Jorge Fossati, el sistema 1-3-5-2 aplicado en la selección peruana es innegociable. El nono se ha encargado de dejarlo muy en claro en cada declaración que ha brindado como respuesta a los cuestionamientos de si Perú debía cambiar de sistema considerando los resultados obtenidos y el juego brindado por el equipo. Y lejos de ello, Fossati no da como válida la opción de cambiar a otro dibujo táctico que se pueda adecuar a las cualidades que tienen los jugadores de la selección peruana actual, por lo que es evidente que Perú afrontará las eliminatorias sin ningún cambio en el dibujo táctico del equipo. Y para estas alturas de la era Fossati es lógico que muchos seguidores de la selección no estén de acuerdo con que se siga jugando de esa manera a raíz de los malos resultados en los partidos oficiales, pero también por el funcionamiento del equipo que no convence a prácticamente nadie. Pero entendiendo y aceptando más que todo que Fossati seguirá intentando hacer funcionar el 1-3-5-2 en la selección peruana, tenemos que profundizar sobre las razones por las que este sistema aún no ha funcionado con Perú y a partir de ello identificar qué debe cambiar en el equipo para mejorar su funcionamiento bajo el sistema 1-3-5-2. Recuerda suscribirte activando la campanita. De momento, la selección peruana bajo el mando de Fossati no ha podido obtener alguna victoria ante rivales CONMEBOL. Han sido 3 partidos ante este tipo de contendientes que básicamente han sido Paraguay en un amistoso y Chile y Argentina en la Copa América. Cierto es que a excepción de Canadá se ganó a todos los rivales CONCACAF y en algunos casos con contundencia, pero en los partidos realmente importantes que son los de las eliminatorias, Perú tiene que jugarse su clasificación ante rivales de Sudamérica y para la buena suerte de Fossati debutará con Perú en las eliminatorias enfrentándose ante rivales como Colombia y Ecuador que ahora mismo pasan por un buen momento ocupando posiciones de clasificación directa. Perú está último y junto con Bolivia, Paraguay y Chile forman un cuadrangular que peleará por hacerse con el 7º lugar que da la opción de disputar un repechaje. Y entendiendo que estas 3 selecciones mencionadas son rivales directos, el equipo de Fossati debe sacar mejores resultados que cada uno de ellos. Y con ese objetivo muy claro, Fossati debe darle mejor funcionamiento al equipo en la inmediatez posible. Pero antes de profundizar acerca de lo que debe mejorar, tenemos que mencionar los aspectos positivos que ha traído consigo la implementación del 1-3-5-2. Y eso es principalmente la solvencia defensiva. Recordemos que el amistoso frente a Paraguay en el que se empató a 0 dejó como única conclusión positiva que la defensa titular ya estaba definida. Esto se reconfirmó en el partido debut de la Copa América frente a Chile, en donde sorpresivamente conseguimos un empate a 0 ante la selección dirigida por Gareca, y ante Canadá el desempeño defensivo de Perú iba en esa misma línea hasta que expulsaron a Miguel Araujo y los canadienses se terminaron llevando la victoria en un contraataque. Y ante Argentina, Perú no dispuso de su línea defensiva titular, aunque de todas formas era muy difícil que le mantuviera el ritmo a un equipo con un plantel más amplio y con jugadores de mayor capacidad resolutiva. En esa línea entendemos que por la evidente mejora en funciones defensivas, los titulares en principio seguirán siendo Miguel Araujo, Carlos Zambrano y Alexander Callens, que son jugadores cuyas características se adecúan al perfil que requiere Jorge Fossati para cada una de las posiciones en la línea de 3. En el caso de Zambrano, a estas alturas de su carrera y como él mismo ha mencionado, es un jugador que muestra su mejor versión desempeñándose como defensor por el medio y acompañado de 2 stoppers que lo complementan a los costados. Y por su lado derecho se desempeña Miguel Araujo, quien es un defensor de menor estatura. Esa se podría considerar su debilidad, pero que gracias a su experiencia internacional jugando en el Emmen o actualmente en el Portland Timbers, ya sabe lo que es jugar en diversos sistemas entre los que está incluido el 1-3-5-2. Y solo espero que aquella expulsión que recibió ante Canadá no sea una situación repetitiva en el corto plazo. En el caso de Alexander Callens, jugando como stopper por izquierda, se ha adecuado rápidamente a la posición gracias a sus características. El actual jugador del AEK de Grecia tiene un buen juego aéreo y capacidad de anticipación en defensa, pero además dispone de una velocidad importante que le ha permitido acoplarse de manera rápida a la posición de stopper por izquierda.
izquierda. Sin embargo, tenemos que resaltar que las funciones defensivas no solamente recaen en los tres de atrás. En esas tareas también han tenido su implicancia los jugadores que se desempeñan como laterales volantes y mediocampistas. En el caso de los carrileros, y recordando que en la Copa América la postura del equipo frente a rivales como Chile, Argentina y Canadá cuando se jugó con 10 fue netamente defensiva, jugadores como Andy Polo y Marcos López, que fueron los titulares, en mayor medida formaban una línea de 5 poniéndose a prácticamente el mismo nivel que los tres defensores iniciales. En el caso del mediocampo, el hecho de disponer de un jugador que es netamente de corte como Wilder Cartagena en la posición de pivote contribuyó a la mejora defensiva a partir de una mayor acumulación en nuestra propia mitad de campo, y el aporte de los interiores haciendo el retroceso también fue importante. A partir de esos aspectos es que podemos identificar los principales motivos que llevaron a Perú a mejorar en materia defensiva, pero es en este punto que debemos recordar una vez más que la selección peruana está en el último lugar de la tabla y que para salir de esa posición no basta con solamente defender bien. Perú necesita de puntos con urgencia y precisa de sumarlos de a 3. Requiere obtener victorias en el corto plazo para de esa manera seguir manteniendo opciones de por lo menos disputar el repechaje. Perú necesita ganar. Para ganar hay que meter goles y para meter goles hay que generar oportunidades claras. Y es en esto último que hay una carencia muy notoria en el equipo de Fossati, que lo obligó en su momento a realizar una apuesta muy arriesgada, convocando a Cristian Cueva en la Copa América, haciéndolo jugar inclusive, y como era lo previsible, pues no resultó. Ahora, con la lista de convocados que ha presentado para esta fecha doble de eliminatorias, el Nono tiene la misión de mejorar el juego de este equipo que a partir del mediocampo y la delantera ha mostrado un casi nulo funcionamiento. Y empezando por el mediocampo, tenemos que resaltar uno de los requerimientos más importantes para darle funcionamiento al sistema 1-3-5-2. Básicamente me refiero al perfil de los jugadores encargados de ocupar la parte media del equipo. En ese sentido, comenzaremos hablando de la posición de pivote, o también conocido como mediocampista de contención. En la Copa América, el encargado de ocupar esa demarcación fue Wilder Cartagena en reemplazo de un Renato Tapia que no fue partícipe del torneo, y como sabemos, Cartagena es un jugador bastante físico y que cumple en las funciones defensivas casi a cabalidad, y ciertamente esas son las funciones principales que debe cumplir el pivote. Pero al estar hablando del sistema 1-3-5-2, una de las claves para darle funcionamiento a este dibujo táctico es que tu mediocampista de contención, además de ser bueno defensivamente, tenga salida de balón precisa en el pase corto, pero primordialmente en los lanzamientos de larga distancia para aprovechar la velocidad de los laterales volantes. Y lo cierto es que cuando hablamos de Wilder Cartagena o Renato Tapia, que son los principales candidatos para ocupar esa posición, detectamos que son jugadores con muy buenas cualidades, pero que el pase largo no es precisamente su mayor fortaleza. Y es por esa razón que la responsabilidad de los pases largos recaen en otros jugadores, que en principio debería ser el líbero, que en este caso es Carlos Zambrano y cuenta con un buen pase de corta y larga distancia, pero al jugar Perú con el bloque bajo, la línea defensiva se encuentra muy retrasada y por lo mismo los lanzamientos largos no tienen la profundidad deseada. Es por ello que en la Copa América Fossati le asignó la responsabilidad de distribuir los balones a Sergio Peña, que es un jugador que por características se encuentra en la capacidad de realizar los lanzamientos largos y en corto, pero las funciones del mediocampista interior en el sistema 1-3-5-2 no son las mismas que en otro dibujo táctico. El jugador que ocupa esa posición, además de tener buen pase, también debe estar en la capacidad de hacer el ida y vuelta y el desgaste necesario sin ningún problema. En ese sentido, cuando hablamos de Sergio Peña, entenderán que nos estamos refiriendo a un futbolista más relacionado a la técnica que al físico. Peña no es un jugador que se siente cómodo presionando constantemente al rival. Esa no es la naturaleza de su juego. Y si a eso le añades que Fossati le asignó la responsabilidad de ser el principal generador de juego, es evidente que Sergio Peña no es el tipo
tipo de mediocampista que se requiere para el 1-3-5-2, ya que no puede cumplir con esas dos funciones a la vez, y ni qué decir de una tercera que estaremos mencionando más adelante cuando hablemos de los carrileros. Pero antes tenemos que ver el caso del interior por izquierda, que mayormente ha sido Piero Quispe, quien a diferencia de Sergio Peña está más habituado a ejercer presión sobre los rivales y en la Copa América supo recuperar algunos balones importantes en la mitad del campo del rival, cumpliendo así con la mitad de sus funciones, pero en las tareas más importantes, que son las de creación, lamentablemente el aporte de Piero Quispe fue prácticamente nulo. Pero a diferencia de Sergio Peña, quien puede ser anulado simplemente cerrándole las opciones de pase, en el caso de Quispe tiene la variante de intentar romper líneas a través de conducciones para poder pisar área rival, y por lo mismo Jorge Fossati le tiene mucha confianza al exjugador de Universitario, quien de momento no termina de cumplir con lo que el entrenador espera de él en la selección peruana. Y ahora, hablando de otra de las posiciones clave para darle funcionamiento al sistema 1-3-5-2, tenemos que hacer mención de los carrileros, resaltando que los jugadores encargados de ocupar estas posiciones son quienes mayor desgaste físico harán durante todo el partido. Por eso mismo se precisa de jugadores con una gran resistencia física para que puedan hacer el ida y vuelta sin ningún problema, considerando que serán dueños absolutos de sus respectivas bandas. En ese sentido, en la actual convocatoria Perú dispone de hasta 4 jugadores con una capacidad física importante que pueden jugar de lateral volante. Esos son Luis Advíncula, Andy Polo, Marcos López y Oliver Sone. Sin embargo, lo que tienen en común estos jugadores que he mencionado, además de Miguel Trauco, es que en sus respectivos clubes no suelen desempeñarse como laterales volantes, ya que no es lo usual que en sus equipos jueguen en el sistema 1-3-5-2, y por lo mismo están más habituados a desempeñarse en una línea defensiva que esté conformada por 4 jugadores en donde ocupan el rol de defensor lateral. Y lo cierto es que no son menores las diferencias entre jugar como defensor lateral y lateral volante. Hay que ser un jugador mucho más completo para desempeñarse como carrilero, ya que en el caso de los defensores laterales siempre cuentan con el respaldo de un extremo o de un volante por fuera con el cual pueden desdoblar para generar sorpresa en sus proyecciones en ataque, mientras que en el plano defensivo el extremo que acompaña al defensor lateral puede corregir algunos errores cometidos antes de cruzar la línea del mediocampo. Y esta situación no se repite en el caso de los carrileros, ya que prácticamente toda la banda es suya, y si comete un error defensivo o pierde un balón importante, es mucho más probable que ese balón termine como un gol en contra, ya que al no contar con el respaldo de un extremo, el rival llega con mayor facilidad a la línea defensiva, en donde está más cerca de la portería, y superando al stopper podría quedar en 1 contra 1 con el arquero. No obstante, en el plano defensivo los carrileros han cumplido. Andy Polo, Marcos López y Oliver Sone frente a Argentina han sido solventes en situaciones de defensa, pero también es cierto que de momento no le han sabido dar la amplitud necesaria al equipo y sus proyecciones en ataque no han tenido mucho éxito. Pero esto último no es entera responsabilidad de los carrileros, ya que, como les había mencionado, los interiores tienen una tercera función, además de ser los encargados de distribuir el balón y de presionar al rival, y esa es que deben ser los socios más inmediatos de los laterales volantes y deben estar en la capacidad de jugar por bandas también, ya que al no haber un extremo que respalde a los laterales volantes para que jueguen a 1 o 2 toques y de esa manera se les facilite llegar a la línea de fondo, los mediocampistas interiores están en la obligación de acercarse más a las bandas para, en algunos casos inclusive, fungir como lateral volante para de esa manera sorprender a la defensa contraria y poder enviar algún centro preciso a los delanteros. Y es justamente por este motivo que Fossati ha realizado experimentos como colocar a Joao Grimaldo y a Wilder Cartagena como interiores, en una clara intención de conseguir profundidad a partir de las sociedades que estos puedan generar con los carrileros. Ahora, comentando sobre la delantera,
cabe precisar que para Fossati es muy importante que sus dos atacantes jueguen bastante centralizados y eviten irse por las bandas. Y es esa la razón por la cual sus habituales titulares han venido siendo Edison Flores y Gianluca Lapadula. En esa línea son excepcionales los casos en los que Fossati va a preferir a Brian Reina sobre Edison Flores, ya que Reina evidentemente es un jugador de banda. Y en los casos en los cuales Brian Reina juegue en la doble punta, es evidente que el funcionamiento del ataque peruano será diferente. Pero profundizando sobre el rendimiento que lleva mostrando la delantera, tenemos que ser conscientes que Perú no genera demasiadas oportunidades y por lo mismo se deben aprovechar al máximo las pocas ocasiones claras de gol de las cuales se disponga. Pero lamentablemente Gianluca Lapadula no pudo aprovechar las pocas oportunidades que tuvo de anotar en la Copa América, y esa situación evidentemente debe cambiar, ya que salvo un giro de 180 grados, la selección peruana seguirá sin generar demasiado peligro en el arco rival. Y ahora, entrando al terreno de la opinión acerca de lo que debería cambiar en el equipo Fossati, sinceramente yo desistiría de intentar implementar el 1-3-5-2, pero como sé que Fossati lo va a hacer de todas maneras, considero que para mejorar el funcionamiento del equipo se deben cambiar los intérpretes en las posiciones de lateral volante y mediocampista interior principalmente. Como lateral volante por derecha dejaría de insistir con Andy Polo y en su reemplazo colocaría a Luis Advíncula o a Oliver Sone inclusive. Por la izquierda, entre Marcos López y Miguel Trauco, mantendría al jugador del Copenhague, pero sí buscaría que Piero Quispe se convierta en un mejor socio para él, o en su defecto colocaría a Joao Grimaldo, quien también ha sabido desempeñarse en esa posición. En esa línea yo no conformaría el mediocampo con dos mediocampistas interiores de similares características. Considero que sería más productivo contar con un interior creativo y otro que destaque más en lo físico. En ese sentido entran a tallar opciones como Jean-Pierre Archimbot, Wilder Cartagena y hasta Oliver Sone, quien tendría encaje como mediocampista interior para el 1-3-5-2. Pero esas son variantes que se me ocurren, no creo saber más que el técnico, pero sí se me hace evidente que con el sistema 1-3-5-2 no se están aprovechando del todo las características de algunos jugadores que en ataque pueden ser muy importantes, y principalmente me refiero a los extremos, que en este dibujo táctico se tienen que ver improvisados como delanteros o como mediocampistas interiores, cuando su mejor versión se manifiesta partiendo desde las bandas. En ese sentido se aprovecharían mejor las características de jugadores como Brian Reina y Joao Grimaldo con dibujos tácticos tales como el 1-4-2-3-1 o un 4-3-3, que sería muy avesado en el caso de Perú, pero a estas alturas ya está asimilado que para Fossati el 1-3-5-2 es inamovible, y por lo mismo ya hemos hecho mención de cuáles son los aspectos que debe mejorar en el equipo para encontrar un mejor funcionamiento bajo ese dibujo táctico. Pero ¿tú consideras que hay otros cambios que debería realizar Jorge Fossati? Hazme saber tus percepciones en la caja de comentarios que te estaré leyendo. Te ha hablado Samiel, gracias por acompañarme en este video que espero que te haya gustado. Si es así, dale like y suscríbete activando la campanita. Nos vemos en el siguiente video.